En esta oportunidad, esta Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, a través de la oficina del Consejo Regional de Seguridad Vial, les da la bienvenida a cada uno de ustedes a esta videoconferencia, donde vamos a hablar el tema de seguridad vial en mototaxis dentro de nuestra ciudad de Huancayo. ¿No? Es un tema que debemos de abordar con cierta frecuencia para poder tener en cuenta las últimas actualizaciones de la normativa concerniente a seguridad vial para conductores y en general para todos los usuarios de las vías. Vamos a iniciar entonces con la proyección de nuestra diapositiva a fin de que nos apoye en esta presente exposición. A ver si alguno de ustedes me puede confirmar si todos estamos viendo la presentación. A ver si uno abre su micrófono y nos confirma, por favor. Sí, está correcto. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a iniciar con la capacitación. Reiterándoles la bienvenida en nombre de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín. En esta ocasión, quien les habla, Ronald León Mesa, es el secretario técnico adjunto del Consejo Regional de Seguridad Vial en esta región Junín, quien va a tener el agrado de poder compartir con ustedes información sobre seguridad vial en el transporte especial de pasajeros en vehículos motorizados, ¿no? Es decir, comúnmente denominados las mototaxis, ¿no? Que con normativa especial ha sido aprobada este servicio de transporte público, ¿no? El Decreto Supremo 055/2006 del MTC aprueba un reglamento donde les da la validez, la formalidad para que empresas de transporte con este tipo de vehículos de mototaxis puedan prestar servicio al público, ¿no? Traslado de forma especial, ya que no se puede hacer, por ejemplo, transporte interprovincial con este tipo de vehículos. Tampoco se puede hacer el transporte interdistrital, es para dentro de una jurisdicción de ámbito distrital. Es por eso que las municipalidades distritales son las que emiten autorizaciones para este tipo de vehículos. En el caso de las municipalidades distritales, las autorizaciones que emiten es solamente para su jurisdicción distrital, ¿no? No abarca toda la provincia las autorizaciones que emiten la municipalidad provincial. Entonces, es un tipo de transporte, como su nombre indica, especial, dado que también la infraestructura con la que cuenta una mototaxi o un motocar es sumamente más frágil en comparación pues con los vehículos mayores, ¿no? Los autos, los combis, los buses, los camiones. Entonces, por ello que en esta normativa expresa claramente que el transporte en mototaxis son solamente como alimentadoras a los demás tipos de servicio que se realiza con vehículos mayores, ¿no? Es decir, donde no haya demasiada afluencia de vehículos. Sin embargo, debemos de entender que en nuestra ciudad de Huancayo aún nos falta ordenar este tema. Lamentablemente tenemos la realidad de que en Huancayo hacen uso de la misma vía mototaxis, bicicletas, motocicletas, autos, combis, buses y hasta camiones, ¿no?
en una sola vía, compartiendo el espacio, lo que genera un mayor riesgo, ¿no? Posiblemente, según va desarrollando nuestra ciudad, todos esperamos de que haya un mejor ordenamiento del transporte en nuestra ciudad, en la parte urbana de Huancayo, ¿no? Y nos podamos ordenar de tal manera que las motos trabajen en un lugar donde no haya vehículos y los vehículos que realizan servicio de transporte regular, es decir, colectivo, autos colectivos, combis, buses, microbuses, cústers, no, no tengan que compartir las mismas vías con las mototaxis, ¿no? Tengan sus rutas establecidas, las combis, los autos colectivos, y que no choque con las zonas de trabajo que realizan las mototaxis, ¿no? Entonces, tenemos que tener en consideración, y yo creo que va a depender mucho también de la organización que tienen las empresas de transportes de mototaxis en exigir a nuestras autoridades de que se realicen este ordenamiento lo antes posible. Entiendo que la Municipalidad Provincial de Huancayo viene trabajando con la elaboración del plan regulador de rutas. Este plan de regulador de rutas es un documento muy importante, mucho más aún para las mototaxis, ya que a partir de, en realidad son para todos los vehículos que realizan transporte público, ¿no? En general, porque este documento va a poder permitirles a cada uno de los tipos de vehículos por dónde realizar su trabajo, de tal manera de que el trabajo sea mucho más seguro en todos los casos, ¿no? Teniendo en cuenta que, como dije hace un momento, las mototaxis son los vehículos, digamos, más vulnerables que realizan servicio de transporte público, ¿no? Por la misma infraestructura. Claro que en la vía están también otros tipos de vehículos vulnerables, que son las bicicletas, que en esta pandemia se ha incrementado, las motocicletas, ¿no? Y, por supuesto, los que tienen la mayor preferencia en la vía, que son los peatones, ¿no? Entonces, pero de todos modos, las motocars, las mototaxis no pueden seguir compartiendo la misma vía con vehículos mayores, ¿no? Poniéndolos en desventaja ante cualquier incidente, accidente que pueda existir, y lamentablemente van a salir perdiendo las mototaxis, ¿no? Es momento de que fortalezcamos nuestras organizaciones y estas organizaciones exijan a la autoridad este documento para poder trabajar con mayor seguridad. Y hablamos de seguridad porque nuestra mayor preocupación de parte de esta oficina, la oficina del Consejo Regional de Seguridad Vial, es velar de que haya mayor seguridad y se pueda reducir las posibilidades de accidentes de tránsito. Por esta razón, esta oficina se encarga de realizar estudios, se encarga de analizar las estadísticas concerniente a los accidentes de tránsito, para poder ver cuáles son las estrategias que debemos de realizar para poder evitar estos accidentes de tránsito. En este estudio hemos podido analizar que en los últimos años el 98% de los accidentes de tránsito han ocurrido en vías urbanas, dentro de la ciudad, y solamente el 2% de todos los accidentes de tránsito se dan en carreteras, ¿no? Pero muchas veces dirán, no, pero mayormente hay muertes en las carreteras y no tanto en las ciudades. No necesariamente es así. Si bien es cierto, hay un poco número de
de... Hay un poco número de accidentes dentro de las carreteras, pero muchas veces estos accidentes de tránsito generan una mayor fatalidad, ¿no? Un accidente de tránsito en carretera siempre o casi siempre, lamentablemente, va a conllevar a accidentes con consecuencias fatales. Sin embargo, tenemos un gran número de accidentes de tránsito dentro de la ciudad, pero muchas de ellas, para bien de todos nosotros, solamente se producen daños materiales, ¿no? O daños personales, no en menor cantidad y en mucha menor cantidad consecuencias fatales. Pero esto no significa que ya está todo bien, no significa que debemos de reducir, ¿no? Si existen atropellos, choques con consecuencias que dejan lesiones de gravedad a pasajeros, a conductores, debemos de realizar trabajos para poder reducir esto. Con esta preocupación hemos analizado las estadísticas y hemos podido ver de que la principal causa de todos los accidentes de tránsito es el factor humano. Es decir, en la mayoría de los accidentes de tránsito, en el 84% de los accidentes de tránsito, son la actitud de la persona quien los provoca. Es decir, por ejemplo, el exceso de velocidad es el principal causante de todos los accidentes de tránsito. El 34%, o sea, de cada 3 accidentes de tránsito, 1 es por exceso de velocidad. Y el exceso de velocidad no es una falla mecánica. El exceso de velocidad no es un mal estado de la vía. No es factores externos. Es netamente un factor que va a corresponder a la actitud del conductor. ¿No es cierto? La imprudencia del conductor es la siguiente causa, que también está ligado netamente a la persona, el conductor. Va a depender del conductor, pues, si esta persona va a conducir con un celular en la mano, va a conducir pasándose la luz roja, ¿no? O va a estacionarse en una curva, ¿no? O en la esquina, ¿no? Quitando la visibilidad a los demás conductores. O sea, es la actitud del conductor que ya prácticamente genera el 50 o hasta más, ¿no? 60-70% de los accidentes de tránsito, ¿no? El estado de ebriedad también es un tema que está ligado con el conductor. Existen conductores, pues, que lamentablemente conducen sus vehículos en estado de ebriedad. Más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias legales que ahora tienen el estado de ebriedad al momento de conducir. La imprudencia del peatón también, ¿no? Al igual que tenemos conductores que les gusta conducir con un celular en la mano, también hay peatones, pues, que están circulando en las vías con el celular en la mano. Entonces, también es una situación que genera accidentes de tránsito. De la misma forma, la imprudencia de los pasajeros, ¿no? En realidad, la imprudencia de los pasajeros quizás esté mucho más del 2%, porque muchas veces esta mala actitud de los pasajeros hace de que se generen accidentes de tránsito porque nos hemos acostumbrado muy mal los pasajeros en querer que el vehículo nos deje en la puerta de nuestra casa, ¿no? Cuando sabemos que los paraderos generalmente son al finalizar una esquina. Llegamos al final de una cuadra o una esquina, ahí es donde debemos de
subir o bajar de un vehículo de transporte público. Pero lamentablemente creemos que todas las combis, creemos que todos los vehículos son taxis que nos van a recoger en la puerta de nuestro domicilio. Entonces, muchas veces esta situación hace de que el vehículo esté obligado a detenerse en una zona restringida, en una zona donde no esté permitido el estacionamiento. ¿Por qué? Porque genera un riesgo de accidente detenerse, ¿no? En un lugar estrecho. Por favor, vamos a solicitar a nuestros amigos tengan la bondad de cerrar sus micrófonos para poder evitar que haya interferencia y así todos nuestros colegas, nuestros compañeros de trabajo puedan escuchar la capacitación. Por favor, voy a hacerles ese pedido extensivo a cada uno de ustedes, o en todo caso me voy a ver en la obligación de apagarles el micrófono desde acá para poder continuar y evitar cualquier interrupción. ¿Por qué suceden los accidentes de tránsito? Bueno, creo que ya lo hemos expuesto, ya hemos visto las causas principales, ¿no? Y por lo tanto hemos visto de que nuestro comportamiento como personas son las que provocan mayor número de accidentes de tránsito, ¿no? Ya sea como conductores, ya sea como peatones, como pasajeros, ¿no? Y conductores nos referimos pues a conductores de todo tipo de vehículos, ¿no? Ahora incluso hasta conductores desde bicicletas, ¿no? Que ya incluso de acuerdo a normativa hay una tabla de tipificación de infracciones para ciclistas. Los ciclistas también están obligados a respetar las normas de tránsito, a respetar el reglamento de tránsito, ¿no? Si no lo cumplen, también hay un cuadro de infracciones para ellos, ¿no? Al igual que para los peatones, existe un cuadro de infracciones, sino que lamentablemente por situaciones, yo creo que más políticos, se han suspendido la detección y la imposición de papeletas a los peatones, ¿no? Lo cual yo no creo que debería de ser así. Es necesario, lamentablemente, llegar a tener que infraccionar a muchos para que podamos aprender a utilizar las vías, ¿no? Las vías son un espacio que están compartidas por todos, por toda la sociedad. Tenemos el derecho de utilizar las vías todos. Por lo tanto, también tenemos el deber de respetar, de hacer un uso correcto, de respetar que los demás hagan uso de estas vías de la forma adecuada y sin poner en riesgo, pues, la vida de los demás, ¿no? Entonces hay que hacer uso de la vía de la manera más correcta. Bueno, vamos a compartir este video para poder apreciar quizás en algo el comportamiento de los conductores. Y empezamos a contarles las noticias. En exclusiva, un niño de 5 años resultó gravemente herido luego que una mototaxi impactara violentamente contra la moto en la que viajaba con su padre. Este pequeño no llevaba casco. Las cámaras de vigilancia de un centro de estudio en Rioja captó el preciso instante en que esta mototaxi impacta contra esta moto lineal. Observe de nuevo las imágenes. La mototaxi, que era conducido por un joven de 16 años, quiso ganarle el pase a la moto lineal de un padre de familia, que en ese momento llevaba a su hijo de 5 años. El adolescente, que cojea debido al impacto, intenta auxiliar a este hombre que tiene a su hijo en brazos y que había quedado inconsciente porque al momento de salir volando de la moto, se golpeó la cabeza contra el pavimento por no tener el casco puesto. Bebito ha caído aquí ha caído.
al piso, conjunto con el papá, pero el niñito ha caído primero. Entonces el papá ha tratado de salvar a su hijo porque se ha quedado desmayado, el bebito. La policía trasladó al menor que no tenía licencia a la comisaría, pero horas después fue puesto en libertad. El niño de 5 años fue llevado a Tarapoto debido a la gravedad de su salud. Bien, han podido observar ahí el accidente de tránsito donde se ha podido ver un conjunto de infracciones en realidad, ¿no? Un conjunto de faltas al reglamento de tránsito. 1, permitir que un menor de edad conduzca una mototaxi, ¿no? 2, permitir que un ocupante de una motocicleta lineal esté circulando sin el casco puesto. 3, el exceso de velocidad, el intento de sobrepasar a otro vehículo en una esquina, ¿no? Entonces, varias acciones incorrectas de los conductores, de los usuarios de las vías, ha hecho de que se genere un accidente de tránsito, en el que lamentablemente, bueno, de acuerdo a la noticia, indica una lesión de gravedad en el menor, ¿no? Que quizás haya terminado una consecuencia fatal, o en todo caso, pues, una situación bastante triste para la familia, ¿no? Que ha tenido que experimentar de que un menor esté pasando por una situación muy difícil a consecuencia de un accidente de tránsito. Y hablemos de este tema, ¿no? De las consecuencias del exceso de velocidad. Muchas veces vemos en los letreros, en las calles, los límites de velocidad, y lo primero que se nos viene a la mente es: a esta velocidad nunca voy a llegar a mi destino. Tengo que ir un poco más rápido, tengo que sobrepasar el límite máximo de velocidad permitida en ciertas vías, ¿no? Cada tipo de vía tiene un diferente límite máximo de velocidad, pero a nosotros nos gusta ir por encima de ello, ¿no? Cuando debería estar por debajo. ¿Por qué nos ponen estos límites de velocidad? Es porque está calculado, ¿no? Si vamos a cierta velocidad, ¿en qué tiempo podemos frenar? ¿En qué distancia podemos frenar y evitar un accidente de tránsito si tenemos personas que de forma intempestiva, de forma inadvertida, puedan cruzar la vía y no nos quepe mucho tiempo para detenernos? Aquí en el primer cuadro podemos ver, de acuerdo a las estadísticas, que a una velocidad de impacto de 30 kilómetros por hora, es decir, si yo llego a impactar a alguien estando a 30 kilómetros por hora, de 100 accidentes, solo 5 podrían tener consecuencia fatal. Es decir, de 100 solo 5 podrían fallecer, ¿no? Podrían haber personas fallecidas. 65 de ellos quedarían heridos, ¿no? Con lesiones, ¿no? Y 30 personas podrían salir incluso ilesos, ¿no? De cada 100. Si elevamos esto a 40 kilómetros por hora, es decir, al momento de colisionar, de atropellarlo a peatones, estamos a 40 kilómetros por hora, se va a incrementar fuertemente el número de fallecidos. Ya no van a ser 5, van a ser 45 personas fallecidas de cada 100 accidentes. 50 personas heridas, o sea, la mitad van a quedar heridas, ¿no? Y
solamente 4 personas podrían quedar ilesos, ¿no? En promedio, ¿no? En promedio. Pero si la colisión se da a 64 kilómetros por hora, el número de muertes se va a incrementar de forma significativa. 85 personas, o sea, de 100 accidentes, 85 personas podrían fallecer. Solamente 15 personas podrían quedar heridos y definitivamente nadie queda ileso a esa velocidad, ¿no? ¿Por qué se da esta situación? Obviamente, ¿no? Por el tiempo que nos queda para detenernos de acuerdo a la velocidad que vamos. Si vamos, por ejemplo, a 50 kilómetros por hora, lo que está permitido circular a esa velocidad en avenidas, nuestra capacidad de reacción y de frenado en un auto va a ser aproximadamente 30 metros. En 30 metros vamos a poder detener nuestro vehículo. Si tenemos a 37 o 38 metros la persona, pues obviamente vamos a llegar a detenernos sin impactar con la persona. Pero si ya vamos a 60 kilómetros por hora, mientras reaccionamos y mientras accionamos el freno seco de nuestro vehículo, no nos va a caber el tiempo, no nos va a caber la distancia y sí o sí vamos a tener que impactar. Si vamos a 75 kilómetros, vamos a impactar a la persona ya a 30 kilómetros por hora. Si vamos a 80 kilómetros por hora, el impacto que va a hacer con la persona va a ser a 62, a 64 kilómetros por hora, ¿no? Prácticamente una muerte ya segura de la persona a quien se va a impactar. Entonces es una situación que hay que analizar por nuestra parte los cuidados que debemos de tener antes de cometer esta infracción del exceso de velocidad que nos podría conllevar a una situación de accidente de tránsito. El alcohol es otro de los factores que genera el accidente de tránsito. Aquí vemos el detalle. Por ejemplo, si estamos con 0.3 gramos por litro, ya nuestra capacidad de atender a situaciones de peligro disminuye fuertemente y ya no estamos tan alertas como cuando estamos sobrios. Nuestra velocidad de respuesta ya no es igual y empezamos a hacerlo más lento, todas las cosas, ¿no? O de manera más confusa. A 0.5 nuestra visión ya empieza a perderse. A 0.8 nuestros movimientos ya no son exactos como cuando estamos sobrios, empezamos, ¿no? Cuando una persona ebria te da palmadas en la espalda y ya dejan de ser palmadas y se sienten como golpes, ¿no? Que ya no están midiendo adecuadamente su motricidad, ¿no? O 0.05, ¿no? Es el máximo permitido. No, nuestra normativa todavía por ese lado es permisible, pero a pesar de ello, muchas veces seguimos manejando en estado de ebriedad, ¿no? A pesar de que ahora ya está penalizado, existe responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y finalmente responsabilidad penal. En tema de seguridad vial también concierne hablar del tema de las señales de tránsito, ¿no? Que muchas veces, bueno, yo creo que todos conocemos qué son las señales de tránsito, pero lamentablemente no los llegamos a cumplir o no les tomamos la importancia debida. ¿Qué son las señales de tránsito? Las señales de tránsito son un lenguaje
vial. Es la forma en que la vía se comunica con nosotros, ¿no? Y nos advierte, nos comunica diversas situaciones normativas que deben de cumplirse al utilizar la vía. E incluso las señales de tránsito no solamente son para vehículos. Las señales de tránsito son para las motos, vehículos motorizados, no motorizados como las bicicletas, incluso para los peatones, ¿no es cierto? Entonces tenemos que mejorar nuestra cultura y aprender a utilizar el lenguaje vial. Este lenguaje vial está dividido en dos partes. Las señales verticales, ¿no? Las señales que tienen que instalar a través de una estructura, ¿no? Para poderlos ver de forma frontal al momento de cruzar las vías, ¿no? ¿Qué son las señales reguladoras? Que son señales que nos indican la obligatoriedad, ¿no? A cumplir en cierto tramo de ciertas restricciones, de ciertas obligaciones, ¿no? Prácticamente este es el reglamento de tránsito que nos da de forma obligatoria hacer uso en ciertos tramos, ¿no? Límites máximos de velocidad, si está permitido, ¿no? Un tipo de vehículo, peatones, el sentido en el que uno tiene que ir, ¿no? O si existe prohibiciones de giro u obligatoriedad de giro, ¿no? Dónde hay que detenerse, dónde hay que ceder el paso a los peatones, a los demás vehículos, ¿no? Están todas las cosas que debemos de cumplir para hacer uso de la vía. Este otro tipo es el tipo de preventivo, las señales preventivas, ¿no? Que nos van a prevenir de ciertas situaciones de peligro o naturaleza de la vía, ¿no? Si hay curva más adelante, qué tipo de curva tenemos, si existe algún cruce, alguna intersección, reducciones de vías, sentido de las vías, característica de cualquier vía, ¿no? Si es de bajada, subida, existen reductores de velocidad, badenes, existen personas, quizás aquí también nos van a advertir si esto es una zona escolar y tener en consideración que debemos de reducir la velocidad, ¿no? Zona de animales, zona de maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, son señales que nos van a prevenir de que podría existir algún tipo de peligro más adelante. Las señales informativas son, por el otro lado, señales que nos van a ayudar a ubicarnos, ¿no? Nos van a indicar qué tipo de vía estamos haciendo uso, en qué kilómetro nos encontramos, qué otro tipo de lugares podemos visitar más adelante, ¿no? Hospitales, restaurantes, grifos, mecánicas, llanterías, etcétera, ¿no? O lugares turísticos, o si nos aproximamos a algún lugar donde haya mantenimiento de vías, ¿no? Entonces, son señales que nos van a ayudar a ubicarnos donde nos encontramos, ¿no? Y esto, que quizás es mucho más importante que las señales verticales, bueno, en realidad yo creo que ambos cumplen una función complementaria, ¿no? La señal vertical y la señal horizontal se complementan entre ambos y nos dan una información completa de cómo hacer uso adecuadamente de las vías, ¿no? Y que lamentablemente no los obedecemos. Sabemos que en cada esquina existen cruces peatonales, ¿no? Y muchas veces nos excusamos y decimos, pero aquí no se ve. Y nos paramos en plena esquina cerrando el pase a los peatones. Cuando debería de haber, por el contrario, el respeto máximo a los peatones, ¿no? A pesar de sus imprudencias, al ser entes vulnerables en la vía, debe de primar el respeto hacia ellos, ¿no? Para evitar cualquier tipo de accidentes de tránsito. Bueno, vamos a ver otro video más para poder apreciar
algún tipo de actitud también de los conductores. La imprudencia y la excesiva velocidad fueron los causantes de este terrible accidente en Andahuaylas que dejó 2 personas heridas. Observa esta mototaxi que avanza lentamente. De pronto, el conductor decide voltear en U para cambiar de rumbo, sin darse cuenta que se aproximaba este policía a bordo de una motocicleta. Ninguno de los 2 choferes pudo evitar la colisión. El efectivo impacta fuertemente contra la mototaxi y esta termina volteada sobre el pavimento, mientras que la gente quedó tendido a un lado de la vía retorciéndose de dolor. Rápidamente 2 transeúntes corren a auxiliarlos. Uno de ellos trata de evitar que el policía, identificado como Isaías, se levante para evitar mayores lesiones, mientras que el otro buscaba la manera de sacar a Carlos Vargas, que permanecía atrapado dentro de su unidad. Al lugar también llega un escolar, hijo del mototaxista, que desesperadamente trata de ver cómo se encuentra su padre. Ambos conductores fueron llevados al hospital más cercano. Bien, ahí hemos podido observar la actitud de esta persona, ¿no? Con esto vamos a ver qué entendemos nosotros como manejo defensivo. No, ¿a qué entendemos? ¿Qué significa el manejo defensivo? ¿Practicamos nosotros el manejo defensivo? ¿No? ¿Qué es el manejo defensivo? Y aquí tenemos una descripción, un concepto claro de lo que es el manejo defensivo, ¿no? Se define, dice, como el arte de conducir un vehículo evitando accidentes de tránsito. Es un conductor que siempre va a estar en la expectativa y en todo momento evitar accidentes de tránsito, a pesar de que puedan existir condiciones adversas en la vía e incluso de que puedan existir acciones incorrectas de otras personas que están haciendo uso de la vía, ¿no? Y a pesar de ellos, el conductor que practica el manejo defensivo va a evitar los accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, esa es la correcta actitud que debe de tener un conductor, ¿no? Tenemos que ver para ello cuáles son las exigencias de un conductor que practica el manejo defensivo. Primero está la alerta permanente, ¿no? Estar completamente atentos en todo momento, prestar la atención completa. Luego está la cortesía y consideración con el peatón, ¿no? Y finalmente, reducir cualquier probabilidad de accidente de tránsito, ¿no? Entonces son 3 exigencias que debemos de, en todo momento, procurar practicar al momento de conducir una vía. Y cualquier tipo de vehículo, ¿no? Al momento de conducir una moto, una bicicleta, nuestras motocars, vehículos mayores, etc. Nos dice la presentación que el manejo defensivo salva vidas. Pues sí. Si todos los conductores practicaran el manejo defensivo, podríamos reducir hasta el 80 o hasta más, ¿no? El 80% o más de los accidentes que existen. Es decir, si habrían 1000 accidentes, si todos practican el manejo defensivo, estaríamos reduciendo 800 o hasta más, ¿no? Y solamente estarían ocurriendo 200 accidentes de tránsito, quizás de menor proporción, solamente con daños materiales leves, ¿no? Y no con las consecuencias fatales que tenemos hasta ahora. El manejo defensivo ahorra el tiempo,
Por supuesto que sí. Aparentemente sería lo contrario, ¿no? El manejo defensivo hace que yo voy a ir más lento y no voy a correr como debe de ser. Pues posiblemente sí, pero si ocurre un accidente de tránsito, si ocurre cualquier incidente con manejo defensivo, la idea es que no existen estos incidentes, que no existan accidentes de tránsito. Así que me voy a ahorrar todo el tiempo que voy a perder en un accidente de tránsito. Por muy leve que sea un accidente de tránsito, pues me va a obligar por lo menos a ir a un taller a poder reparar mi vehículo, ¿no? Por lo menos al planchador para que, ¿no? O al fibrero para que pueda reparar los daños materiales superficiales que tenga el vehículo. Pero si estos accidentes van a ser mucho más fuertes, van a provocar heridos, ¿cuánto tiempo se pierde estando en un hospital, la recuperación? Y quizás nunca lo recuperemos si llegamos a fallecer, ¿no? Y la falta que vamos a hacer a nuestros familiares, ¿no? ¿Esto va a conllevar a que vamos a ahorrar tiempo? Claro que sí. Incluso vamos a ahorrar dinero, porque no solamente se trata en un accidente de tránsito perder tiempo, también es perder dinero, ¿no? Un accidente de tránsito, por muy pequeño que sea, como les decía, hay que llevar a un taller, a plancharlo, al fibrero que repare las fracturas de la carrocería, etcétera. Representa un gasto de dinero, necesariamente. Entonces, practicar el manejo defensivo, nos vamos a ahorrar todo ese dinero que hay que gastar, ¿no? Que quizás ni todas nuestras ganancias van a poder cubrir los daños en caso de un accidente de tránsito, ¿no? Para practicar el manejo defensivo, tenemos que anticiparnos siempre a situaciones de peligro. Siempre, ¿no? Ese es el manejo defensivo. Es decir, el manejo defensivo es manejo preventivo. Prevenir siempre, ¿no? Y en la técnica de una conducción preventiva son tres pilares diferentes, ¿no? Tres pilares que son muy primordiales al momento de conducir. Uno, la observación constante. El conductor siempre debe ser observador y ver qué tenemos más adelante, qué situaciones podrían considerarse de peligro más adelante, ¿no? Quizás voy circulando por la vía y veo pues que a una cuadra y media hay niños. Obviamente yo ya voy a prevenir y voy a decir, de repente estos niños en cualquier momento se aparecen en la pista, ¿no? O estoy en una zona escolar, pues, de repente sale un niño de la escuela y sale corriendo, ¿no? Y cruza la pista. Entonces tengo que estar prevenido siempre. Al estar observando, previniendo, me voy a anticipar a una situación. Me voy a adelantar a lo que puede ocurrir algo y estar prevenido. Eso significa que ya una vez que hago el trabajo constante de observar, anticiparme, observar y anticiparme, voy a tener un dominio completo del espacio por donde estoy haciendo uso de la vía, ¿no? Todo el espacio de la vía. Entonces, muy difícilmente va a ocurrir un accidente de tránsito. Pero de lo contrario, estoy manejando concentrado en otra cosa, estoy manejando pensando en otra cosa, sin observar, ¿no? O de todos modos llego a observar algo, pero digo, pero no creo que salga ese niño, ¿no? No, pero no creo que pase nada. Y no me anticipo, si sucede, llega a suceder, se convierte en un accidente de tránsito, ¿no? Y cuando ocurre este accidente de tránsito que nadie quisiera experimentar, quizás algunos de ustedes ya los hayan experimentado y me van a
confirmar en lo que digo. Nadie quiere experimentar un accidente de tránsito, menos con consecuencias de daños personales, peor aún si tenemos consecuencias fatales. La norma, de todos modos, también ha previsto este tema, ¿no? Y por lo cual ha hecho de que sea obligatoria los seguros de accidentes de tránsito, ¿no? Los famosos SOATs, ¿no? Que es obligatorio a partir del 2002 a nivel nacional hacer uso de los SOATs en todo tipo de vehículo, ¿no? Motorizado. Entonces, vamos a ver de qué se trata un SOAT, cuáles son los beneficios del SOAT, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para hacer un uso correcto del SOAT? ¿Ya? Así que vamos a pedirle a todos, por favor, a prestar atención sobre este tema, que es muy importante. Todos quisiéramos no pasar por, no tener que llegar a esta situación, pero también debemos estar preparados y tener el conocimiento necesario de, en cuanto tengamos que experimentar un accidente de tránsito, saber cómo actuar correctamente y hacer el correcto uso del SOAT, ¿no? ¿Qué es el SOAT? Como ya les dije, es obligatorio, ¿no? De carácter obligatorio para todos los vehículos motorizados. ¿Cuál es el objetivo? Asegurar una atención inmediata e incondicional de todas las víctimas de un accidente de tránsito. Sea que salgan heridos o sea que hayan fallecido, la atención tiene que ser inmediata por parte del SOAT, ¿no? Y de manera incondicional, ¿no? Lo cual muchas veces no se cumple, ¿no? Vamos a ver más adelante en qué situaciones lamentablemente tenemos problemas con el tema del SOAT, ¿no? Y para eso ahora les estamos informando a ustedes y tengan el conocimiento. Por lo tanto, ¿para quiénes está orientado? Está orientado a asegurar de que las víctimas en general perciban una indemnización por los daños, ¿no? Para ello tenemos que entender qué es un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito es una situación no prevista, no esperada, ¿no? En la que un vehículo participa al estar en marcha, ¿no? Y provoca daños personales, ¿no? Tanto en los que están ocupando el vehículo, como también en otras terceras personas que hacen uso de la vía, ¿no? Entonces, todas estas víctimas que resulten van a hacerse beneficiarios del SOAT, ¿no? Entonces hay que entender que accidente de tránsito, un evento que no se esperaba, que provoca que provoca daños personales, ¿no? Y que estos sean en un lugar que sea de acceso libre al tránsito, ¿no? No es un accidente de tránsito en un lugar cerrado, en un lugar donde no es un espacio público, ¿no? En una vía. ¿Cuáles son las características del SOAT o del CAT, ¿no? En su mayoría, yo sé que ustedes utilizan el comúnmente denominado AFOCAT, ¿no? Pero en realidad el documento que tenemos no se llama AFOCAT, se llama CAT, Certificado contra Accidentes de Tránsito, ¿no? AFOCAT es quien las administra, ¿no? En el SOAT, el certificado se llama SOAT. Quien la administra es una aseguradora. En la AFOCAT, la aseguradora se denomina AFOCAT, ¿no? Asociación de Fondo de Certificados contra Accidentes de Tránsito. ¿Qué características tiene tanto el SOAT como el CAT? Uno, que cubre a todas las personas que van a resultar víctimas de un accidente de tránsito, sin importar la causa del accidente, ¿no? Y va a ser la atención para todos. Muchas veces aquí equivocadamente decimos, no, el vehículo es de 4 pasajeros
pero adentro iban 10 personas y el SOAT solamente va a cubrir a 4 personas. No, no existe un límite y tiene que atender a todas las víctimas de un accidente. Y como dice la norma, tanto a ocupantes como a terceras personas. Porque las víctimas de un accidente no solamente son las que están en el interior del vehículo. ¿Qué pasa si el vehículo termina arrollando a todas las personas que estaban paradas en un paradero, ¿no? No estaban esperando su vehículo en un paradero? Y terminan arrolladas, atropelladas, pues el SOAT va a tener que cubrir a todos ellos, ¿no? O quizás el conductor esté en su mototaxi sin pasajeros y solo se choca contra un poste, ¿no? Entonces el SOAT solamente cubrirá a una sola persona. Es decir, no tiene límite en el número de personas afectadas, ¿no? Y al no tener límite, tampoco las sumas aseguradas no se van a reducir. Es decir, si hay un solo accidentado, se va a atender con un monto de dinero mayor, y si hay una gran cantidad de accidentados, van a tener que dividirse el monto. No es así. Cada asegurado cada víctima tiene un monto asegurado, ¿no? No se requiere de que alguna autoridad tenga que autorizar el acceso al SOAT. Es automático e inmediato, ¿no? No se requiere ninguna investigación previa o calificar alguna responsabilidad del accidente, no. Se pagan dentro de los 10 días, deben de realizarse dentro de los 10 días, de inmediato. Lo que les decía, existen 2 tipos de seguro. Pues sí, el SOAT, seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, ¿no? Y la SAFOCAT, la Asociación de Fondo contra Accidentes de Tránsito. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El SOAT es de ámbito nacional, ¿no? Puede ser para uso de vehículos particulares o para uso de vehículos de servicio público. Mientras que la AFOCAT solamente tiene una jurisdicción regional o puede tener una jurisdicción solamente provincial, ¿no? De acuerdo a la AFOCAT, ¿no? De acuerdo a cómo se genere la AFOCAT, ¿no? Hay AFOCATs, bueno, en nuestra región, hasta donde tengo entendido, solamente existen AFOCATs regionales, ¿no? Pero sí pueden haber AFOCATs provinciales, que solamente son para la provincia, ¿no? Y además, el AFOCAT es solamente para el servicio público, es decir, que te asegura dentro de tu trabajo como servicio público, o sea, como mototaxi, taxi, colectivo, ¿no? Más no son para vehículos particulares, ¿no? Por lo demás, la atención es completamente igual, ¿no? O sea, tanto el SOAT como la AFOCAT otorgan las mismas indemnizaciones, las mismas compensaciones y se atienden con los mismos requisitos que exige la ley para ambos. Es igual, completamente igual. ¿Cuál es la cobertura de los SOATs o de los AFOCATs? Cualquiera de ellos. Bueno, esta cobertura se mide a través de las UITs, ¿no? De las unidades impositivas tributarias, que para este año es de 4.300. Y nos indica la norma que en caso de que haya fallecimiento de la víctima, la indemnización al familiar será de 4 UITs, que equivalen a 17.200 soles. Adicionalmente, los gastos de sepelio que pueden llegar hasta los 4.300, ¿no? Hasta una UIT, de acuerdo a los comprobantes de pago con el que sustente el familiar para hacer cobro de los gastos de sepelio. También está la indemnización de incapacidad temporal e invalidez permanente.
En el caso de la incapacidad temporal, la indemnización puede ser hasta 4.300 soles, dependiendo del tiempo de su incapacidad, ¿no? De poder trabajar y de la gravedad de la incapacidad, ¿no? Eso va a depender, va a ser evaluado y puede ser hasta 4.300 soles. En el caso de la invalidez permanente, la indemnización va a ser hasta los 17.300, hasta las 4 UITs, también dependiendo del tipo de la invalidez permanente. En esto existe una tabla en la que cada parte de nuestro cuerpo tiene un valor monetario, de acuerdo a la aseguradora. Entonces, de acuerdo a la pérdida de alguna parte de nuestro organismo, vamos a ser indemnizados, ¿no? Una cosa es quedarnos quizás sin un meñique y otra cosa muy diferente es haber perdido las 2 piernas, por ejemplo, ¿no? O los 2 brazos. Entonces, de acuerdo a esta escala, la indemnización se da teniendo un máximo de 17.300 o un máximo de 4 UITs. Aparte de estas indemnizaciones, están el tema de los gastos médicos, ¿no? O sea, si la víctima va a entrar a un hospital, lo primero que se va a cubrir son los gastos médicos, ¿no? Que van a ser hasta 5 UITs, hasta los 21.500, ¿no? Y una vez concluida la atención médica y digamos que, aunque nadie lo desea, conlleva posteriormente una muerte, pues luego de los gastos médicos, la aseguradora va a tener que cubrir también con la indemnización de muerte, con la indemnización de gastos de sepelio, ¿no? Y si la persona herida, una vez salida del hospital de alta, termina con una incapacidad temporal, ¿no? Va a tener que recuperarse por algún tiempo, o lamentablemente tenga que quedarse con una invalidez permanente, aparte de que va a cubrir los gastos médicos hasta los 21.500, va a tener que también cubrir, ¿no? La indemnización por ambos casos, ¿no? Por incapacidad temporal o por la invalidez permanente, ¿no? Entonces, esos son lo que cubre un seguro, que es el SOAT o la FOCAD. Ahora, ¿qué es lo que sucede muchas veces con el tema de los gastos médicos, ¿no? Lamentablemente existe la viveza en nuestro país y muchas veces las aseguradoras indican que tienen convenios con ciertas clínicas y exigen llevar a cierta clínica a la atención, ¿no? Lo cual no es lo correcto. Lo correcto es que se lleve uno, dependiendo de la gravedad, a la clínica más cercana, ¿no? O al establecimiento de salud en general más cercano, donde hay emergencias, ¿no? Pero si, digamos, la situación del herido no es una situación de peligro de muerte y pueda llegar hasta un hospital público, es mucho mejor que llegue a un hospital público donde pues los 21.500 pueda asegurar toda la atención médica, ¿no? A lo que en una clínica quizás ni en una semana no alcance los 21.500 soles. Pero, repito, esto depende de la gravedad de la lesión que pueda conllevar el accidente de tránsito, ¿no? Si evidentemente hay una hemorragia fuerte y depende del tiempo en que la vayan a atender un médico, pues hay que llevarle a lo más cercano posible, ¿no? Si es una clínica la más cercana, pues hay que llevarle a la clínica a que puedan atenderle inmediatamente al paciente, ¿no? Y poder controlar, ¿no? Una vez controlado, podemos exigir a la aseguradora, a la clínica que nos haga una referencia quizás a un establecimiento donde podamos económicamente responder mejor.
Obviamente depende también de los familiares quienes estén atendiendo esta situación, ¿no? Quizás una persona va a decir, no me importa el tema del dinero, yo quiero una clínica donde me vaya a asegurar una recuperación adecuada de mi paciente. Pues bueno, llegarán a gastarse los 21.500 soles y de repente haya la posibilidad de que pueda seguir respondiendo el familiar con la víctima, ¿no? Pero de lo contrario, muchas veces la situación económica no es igual para todos. Se recomienda, de acuerdo a ello, evaluar bien dónde se realiza la atención del paciente, ¿no? Evaluando también, como digo, la gravedad del paciente. ¿Cuándo no cubren SOAT? El SOAT no cubre, por ejemplo, cuando se verifica de que efectivamente un accidente de tránsito se ha ocurrido en un evento de una carrera de vehículos, ¿no? Una carrera de motos, una carrera de autos, qué sé yo. No va a cubrir el SOAT. Si el accidente es fuera del país, obviamente, ¿no? En el caso del SOAT, no va a cubrir. En el caso de la FOCAT, si el accidente es fuera de la jurisdicción a donde cubre la FOCAT, no los va a cubrir. Si existe guerra o si existe un terremoto, un sismo, y a consecuencia de ello se da el accidente de tránsito, tampoco cubre el SOAT. Lesiones autoinferidas, es decir, se comprueba que el señor, el conductor, se quiso autoeliminar dentro del vehículo, no se cataloga como un accidente de tránsito y por lo tanto no cubre el seguro. Aquí hay un tema importante, los accidentes en lugares sin acceso libre al tránsito. Por eso les decía, un accidente de tránsito es dentro de una vía pública. Si no es pública, no es una cochera, por ejemplo, ¿no? Una cochera privada, y ocurre un accidente dentro, no es un accidente de tránsito, ¿no? El accidente de tránsito se da en una vía pública, ¿ya? ¿Cuáles son las obligaciones que se dan contra el accidente? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el contratante, ¿no? De un seguro? Uno, declarar el verdadero uso del automotor, del vehículo automotor. Pues, ¿cuál es el uso? ¿Es de servicio público o es un vehículo particular? Pues de acuerdo a ello hay que comprar el seguro, ¿no? No podemos comprar un seguro particular y hacer servicio público, ¿no? Y tenemos que mantener durante toda la vigencia del SOAT, ¿no? Ese uso del vehículo. Y si hay que cambiar, si tengo mi vehículo particular y tengo que hacer un taxi, estoy haciendo todos los trámites para prestar servicio público, pues tengo que avisar también a la aseguradora que voy a empezar a hacer servicio público, comunicar y tendrá que pagar la diferencia, ¿no? También es la obligación del propietario del seguro que cuando haya transferencia de la propiedad del vehículo, es decir, cuando hay una compra y venta y yo estoy vendiendo mi vehículo, comunique a la aseguradora de tal transferencia, porque de lo contrario, de existir responsabilidad civil en un accidente de tránsito de ese vehículo posterior a la venta, podría recaer alguna responsabilidad civil al anterior propietario que sería siendo el titular del seguro, ¿no? Entonces, una vez hecho la transferencia, hay que comunicar a la aseguradora y así nos evitamos los problemas de responsabilidad civil. ¿Cuál es el plazo para cobrar las indemnizaciones del seguro? El ciudadano tiene hasta un año de ocurrido el accidente para solicitar que la compañía aseguradora indemnice, haga el pago de las indemnizaciones. Si no ocurre en este plazo, este monto de dinero que debería de ser indemnizado a los familiares o a la misma víctima, pasan a un fondo de compensación del SOAT, que se denomina el FONCOSOAT. ¿Para qué sirve este FONCOSOAT? El FONCOSOAT
es también muy similar al SOAT, pero son para las víctimas de accidentes de tránsito en desamparo. ¿Qué significa víctima de accidente de tránsito en desamparo? Existen muchos atropellos, ¿no? A peatones sobre todo, y que finalmente el vehículo se da a la fuga. Se desconoce qué vehículo ha ocasionado el accidente, el atropello contra la persona, ¿no? Entonces, esta persona está en desamparo. ¿Significa que ya no tiene SOAT? No. El Fonco SOAT cubre este tipo de accidentes. ¿A dónde hay que llamar? ¿A dónde? Hay que llamar al Ministerio de Transportes en Lima, ¿no? ¿Quién es el que administra el Fonco SOAT? Y realizar las gestiones para poder cobrar las indemnizaciones que se dan igual, con los mismos montos, con las mismas características que el SOAT, pero el trámite ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y aquí sí hay el plazo de solamente 4 meses para poder hacer efectivo el cobro de la indemnización, ¿no? Si en 4 meses no has llegado a gestionar la indemnización del Fonco SOAT, ya también se pierde ese derecho. Y aquí les hablo del tema de la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Significa que, bueno, vamos a remontarnos a antes del SOAT. Cuando no existía el SOAT, si había un accidente de tránsito, el causante del accidente de tránsito tenía que cubrir con todos los gastos médicos, indemnizaciones y todo a las víctimas de accidentes de tránsito desde su bolsillo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, si una persona de bajos recursos económicos con una mototaxi llega a provocar un accidente de tránsito y resultan heridos 20, 15 personas, que se podría dar el caso? Esta persona no va a tener la capacidad económica de poder cubrir todos los gastos que van a requerir estas 20, 30 personas. Entonces, por eso se ha creado el SOAT, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la responsabilidad es eminentemente por una negligencia, ¿no? Del propietario del vehículo, del conductor? Pues se da la responsabilidad civil. Es decir, y ahí es donde se hace la confusión incluso con las aseguradoras, ¿no? Que no quieren cubrir muchas veces. Digamos, por ejemplo, como están viendo en este gráfico, el propietario del vehículo ha permitido que el menor de edad conduzca el vehículo. Si se comprueba esta acción incorrecta de que un menor de edad conduzca el vehículo y provoca un accidente de tránsito, es cierto, ¿el SOAT está obligado a atender a todas las víctimas? Sí, tiene la obligación de atender a todas las víctimas. Pero una vez hecha la atención y una vez determinada, de acuerdo a las investigaciones, que el accidente ha sido provocado porque un menor de edad conducía, pues el propietario del vehículo va a tener que responder a la aseguradora, al SOAT o a la FOCAT, todos los gastos realizados, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad administrativa. Tener que reparar a la aseguradora los gastos realizados por ciertas situaciones, ¿no? Como esta, por ejemplo, que es que un menor de edad conduzca un vehículo. Otro es que el conductor no tenga la autorización para conducir tal vehículo, ¿no? O sea, que no tenga licencia, o sea, que su licencia es para otra categoría, ¿no? Para otra clase de vehículos y esté conduciendo algo que no le correspondía, ¿no? Por ejemplo, conducir con una B1 o una B2 o B2A, una mototaxi, por ejemplo, ¿no? O conducir con una A1, un camión, un bus, un trailer, ¿no? Entonces, de haber un accidente de tránsito, tanto el propietario como el
el conductor van a tener que responder con todos los gastos realizados por el SOAT. Lo mismo sucede si el conductor estaba en estado de ebriedad. La responsabilidad civil va a recaer con el conductor, ¿no? Va a tener que pagar todos los gastos que realiza el SOAT y mucho más todavía en el caso de ellos, ¿no? Por la responsabilidad penal que existe. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar las indemnizaciones? Uno, copia certificada del parte policial o del atestado policial que constate la ocurrencia del accidente de tránsito. Copia de DNI de la víctima, copia de DNI del solicitante, ¿no? Del familiar, que si es cónyuge, con su partida de matrimonio, si es hijo, si es padre, con la partida de nacimiento, ¿no? Facturas, boletas de los medicamentos y los exámenes médicos que se realicen, el certificado médico del médico que trata, que está atendiendo, y en caso de fallecimiento, el certificado de defunción. Ahora, en el caso del fallecimiento, ¿quiénes son los beneficiarios de las indemnizaciones? En orden prelatorio, es decir, por ejemplo, el primer beneficiario es el cónyuge que sobrevive, ¿no? El cónyuge. De no existir un cónyuge, de ser de que la persona es soltera, o son un soltero, vamos por el siguiente, ¿no? Los hijos menores o los mayores de edad, pero que tengan incapacidad total y permanente para el trabajo, ¿no? O como se denomina muchas veces, aunque muy mal denominado, ¿no? A las personas mayores de edad, a los hijos mayores de edad que sean inválidos, ¿no? ¿No? Aunque este término no se debe de utilizar, ¿no? Pero les digo para que ustedes también puedan entender. Si no existieran hijos menores o no existiera hijos mayores de edad, pero que sean incapacitados, recién van a entrar los demás hijos mayores de edad que tengan todas sus capacidades, ¿no? Los hijos completamente sanos, ¿no? De no existir estos hijos, de no haber hijos en general, recién están los padres. Los padres. Si tampoco existiesen padres, serán los hermanos, y de la misma forma, los hermanos incapacitados de manera total y permanentemente para el trabajo. ¿Sí? Hermanos que no tienen capacidad de trabajar. Entonces son estas personas las que finalmente van a beneficiarse de estas indemnizaciones. De no existir ninguno, igual tampoco, no pueden darles a otros familiares, no les van a dar a los primos, a los tíos, en absoluto, ¿no? En lo absoluto. Finalmente vamos a terminar nuestra exposición con este tema, la responsabilidad penal por la conducción del estado de ebriedad. ¿Qué significa esto? De acuerdo al Código Penal, dentro del delito de homicidio culposo también está incluido el tema de los que ocasionan accidentes de tránsito con consecuencia fatal estando en ebriedad o estando bajo los efectos de las drogas, ¿no? La cual es una pena privativa de la libertad no menor a 4 años ni mayor a 8 años, ¿no? Sí o sí se va al penal, ¿no? Sí o sí es un delito ocasionar un accidente de tránsito estando ebrio, ¿no? Otro, las lesiones culposas. Estando en estado de ebriedad, conduzco mi vehículo, sea motorizado o sea no motorizado, bicicleta, por ejemplo, y genero un accidente de tránsito donde hayan lesiones, ¿no? Contra el cuerpo, contra la salud de otra persona, la pena privativa de la libertad es como mínimo 4,
como máximo 6 años, ¿no? Igualito. Sí o sí, pena privativa de la libertad. En el caso de que solamente hayan sido sorprendidos estando ebrios sin haber ocasionado ningún accidente de tránsito, sigue configurándose de acuerdo al Código Penal como un delito, ¿no? Y este delito se paga con una pena privativa de la libertad no menor a 6 meses ni mayor a 2 años, ¿no? Porque aquí muchas veces se salvan con el tema de la ley del principio de oportunidad y llegan a pagar una reparación civil, ¿no? Una reparación civil o prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas, ¿no? Esto también es un delito, ¿no? Y finalmente llega a suspenderse la licencia de conducir por 3 años. En los casos anteriores, la licencia llega a ser cancelada e inhabilitada de por vida para estos conductores que provocan accidentes de tránsito, ¿no? Bueno, vamos a finalizar con este otro último video, donde también vamos a ver, ¿no?, un accidente de tránsito ocurrido. Cámaras de seguridad, les cuento que permitieron identificar al chofer de un mototaxi que invadió el carril exclusivo del Metropolitano, pero sobre todo terminó impactando su unidad contra un bus. Este mototaxi que invadió el carril exclusivo del Metropolitano era conducido por un chofer aparentemente ebrio. Su imprudencia le pudo costar la vida, pues terminó impactando un bus particular. Todo ocurrió en la estación Independencia, donde José Luis Santana Jara casi atropella a un inspector municipal de transporte al intentar darse a la fuga tras el accidente. Las cámaras de seguridad del Metropolitano permitieron identificar al conductor, quien al ser llevado a la comisaría del sector no tuvo mejor idea que aprovechar la diligencia policial para dormir. 21 años tiene el infractor, quien cuenta con 6 papeletas. Por ahora permanecerá detenido mientras se lleva a cabo las investigaciones. Bien, ahí han podido observar este video donde evidentemente el conductor estaba en estado de ebriedad, ¿no? Y peor aún, no le ha ocurrido otra cosa más que tratar de evadir al control policial, al control de las autoridades, lo cual ahora también es un delito, ¿no? Provocar daños a la autoridad que controla el tránsito, que controla el transporte, con una pena privativa no menor a 6 años ni mayor a 12 años, ¿no? Entonces también hay que tener bastante cuidado con el tema de los daños físicos que se ocasionan a los que controlan el tránsito, el transporte. Finalmente quiero concluir esta capacitación haciéndoles reflexionar que es necesario revalorar, volver a hacer uso de nuestros valores cuando hacemos uso de las vías. Y son valores que se han ido perdiendo en las calles cada vez, ¿no? La responsabilidad, el respeto, la tolerancia con los demás usuarios de las vías, la solidaridad con los demás usuarios de las vías, son valores que hemos ido perdiéndolos cada vez, ¿no? Lo cual ha hecho de que incluso los mismos accidentes de tránsito se vayan generando con mayor frecuencia, ¿no? Finalmente, el valor quizás que engloba a todos ellos, la convivencia, ¿no? La convivencia es un valor que muy pocos practican en la actualidad, ¿no? Tratamos de vivir de forma muy individualistas, creando conflictos, imponiendo nuestro criterio, no aceptando nuestros errores
no existe un principio de convivencia adecuada. Entonces, yo llamo a reflexión a cada uno de ustedes y a mejorar nuestra actitud como personas, como usuarios de vía y como trabajadores del transporte, ¿no? En general, ¿no? El sector de transportes muchas veces es visto como la última rueda del coche, ¿no? A lo último que uno se podría dedicar quizás, ¿no? Cuando debería ser lo contrario. El transporte es el motor de toda una sociedad, ¿no? Sin transporte no hay economía, porque no habrían traslado de mercaderías, no habría comercio, no habría traslado de personas, nadie iría a su trabajo. Sin el transporte no habría como sociedad, no habría cómo educarnos, no habría cómo darse la atención de la salud. En fin, el transporte es el eje de la sociedad en general, el eje de la economía. Entonces, revaloremos nuestra actividad del transporte y hagamos uso de los valores. Bueno, concluyo con esto la capacitación. Espero que ustedes hayan podido reflexionar y conocer muchas cosas con respecto a la seguridad vial. Finalmente, recomendarles de que en estas épocas de estado de emergencia, de pandemia, creemos un nuevo hábito, el tema de los protocolos sanitarios. Es algo que debemos de adoptarlo y debe de quedar incluso como un hábito para siempre, ¿no? El hecho de limpiar a cada momento nuestros vehículos, desinfectar, exigir a nuestros pasajeros que usen la mascarilla. Quizás esto sea temporal hasta lograr controlar la pandemia, pero el higiene constante de nuestro vehículo debe de ser un hábito que debe quedar de forma permanente. Concluyo esta capacitación con estas palabras. Espero que a todos ustedes les sirva de mucho lo vertido. Vamos a dejar un cuestionario en la plataforma Classroom de los temas tratados para que ustedes puedan responder. Es un cuestionario completamente simple y práctico para que ustedes también puedan entender y tratar de emular en la práctica los conocimientos que se han impartido a través de esta capacitación.